Hoy estamos en la semana, ¿verdad? Celebrando la Semana del Amor y la Amistad, que se cumple el domingo. Ajá. Y hoy vamos a hablar de evaluando las expectativas. Esto es, ¿verdad? Desde pequeños se nos enseña, nuestros papás nos dicen, mira, yo espero de ti esto, yo espero que tú hagas esto, que te vayas por aquí, que tu esposo o tu esposa tiene que ser de esta forma, a esas personas no me las traigas para acá, y te van, ¿verdad?, formando unas expectativas en tu mente. La pasta de dientes se coge desde la se aprieta desde abajo, ¿verdad? Te van enseñando todo eso. Y van creando de nosotros, ¿verdad?, unas varas, hacia donde nosotros tenemos que medirnos. Pero yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que van al cine, o van al restaurante, o van a este viaje con unas expectativas bien altas de que sea la mejor comida, de que sea la mejor película, y cuando salen decía, ay, esto no era lo que yo esperaba. Ay, sí, sí. Y cuando pasa al revés, que es que tú no tienes nada de expectativa. Tú vas, mira, me acuerdo de que Joela no le gustan los musicales, a mí me fascinan, pero a él no. Y lo llevamos prácticamente, las nenas y yo, arrastrados a ver The Greatest Showman. Y él estaba con las muelas de atrás, pues está bien, ni modo. Y después de que salió, él dijo, wow. Espectacular. Wow. Y de hecho ahora, eso en la Pandora, ¿verdad? Y en la música, exacto, en el playlist, esas son una de las canciones que escuchamos. Porque las expectativas, lamentablemente, o nos suben el ánimo o nos bajan el ánimo. Todo depende, ¿verdad?, de que nosotros estamos formulando en nuestra mente. Y eso puede pasar de que ahora el domingo, ¿verdad?, aquellas personas que están casadas y aún las que están solteras, tengan en su mente cómo va a ser ese día, qué le van a regalar, a dónde la van a llevar o a dónde lo van a llevar. Todas esas cositas están trabajándose. Voy a conseguir, si soy soltera o soltero, voy a conseguir a mi príncipe azul, voy a conseguir a mi futura esposa ese día. Y todo eso se va formando y va creando, ¿verdad?, unas emociones antes de que suceda, ¿verdad?, o que llegue el día. Pero cuando no se da como nosotros esperábamos, vienen las frustraciones. Sí, una expectativa mal manejada o no comunicada nos puede llevar a un resentimiento. Inclusive, como veníamos hablando Ismael y yo, hasta el divorcio pudiera llegar unas expectativas que yo no comuniqué o que eran demasiado altas o rígidas y no las manejé bien. Y vamos a mencionar algunas de las expectativas que a veces o no se comunican o traen conflictos dentro de la pareja. Una es la división de tareas. Dentro del hogar, cuáles son las expectativas que yo tengo, el no comunicarlas puede traer problemas o que sean demasiado altas o que la otra parte, o que haya un desbalance en esa división. La división de la crianza, la noche de boda, mucha gente está durante toda su vida esperando ese momento de la noche de boda, de la luna de miel, y tiene unas ideas demasiado altas o hasta llegan al punto de una fantasía que a la hora de la realidad pues se dan otras situaciones. Y si le pasa como me pasó a mí, que yo se los conté a ustedes, que me dejaron y se fueron a Burger King, pues realmente, ¿verdad?, pues pudiera afectar y decimos, espérate, si empezamos el matrimonio, esto va a dar problema. ¿Cómo olvidar ese detalle que se fue para Burger King? Pero fue una bendición para ella, pues el tiempo de arreglar. Con calma, ¿verdad? Suelta las papitas esas ahora. Dito Ismael es que no comió nada por los nervios. Sí, no. Yo soy polisémico. La otra es la expectativa sobre la frecuencia de las relaciones sexuales. A veces no se ha hablado nunca de cuál es la expectativa o no se ha llegado a un acuerdo, y como somos seres individuales, somos únicos, y a lo mejor la frecuencia que yo quiero es una y la frecuencia que quiere María es otra, pues poder llegar entonces a un happy medium, poder hablar sobre el tema, sobre esa expectativa. El descanso es la expectativa y la necesidad de que todos tenemos de descanso, y veníamos hablando de uno de los retiros matrimoniales. Sí, nosotros fuimos a un retiro matrimonial hace varios años atrás, y la doctora Luisa Páez mencionaba que la pareja, o sea, tu esposo o tu esposa, es un oasis en el desierto. Cuando tú vienes cargado, cuando tú vienes, ¿verdad?, malhumorado, un día fuerte, y tú tienes a tu pareja para tú poder desahogarte, pasar tiempo de calidad, pues eso es como un oasis. Tú vienes a lograr, ¿verdad?, bajar revoluciones. Y nosotros veníamos hablando de que eso a nosotros sí nos impacta mucho, porque, por ejemplo, esta semana ha sido una semana bien fuerte para ambos en el punto laboral, y llega un punto que ya a las 6 de la tarde los dos estamos como que, tú sabes. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que para yo poder descansar y para él poder descansar completamente,
yo necesito su presencia. Entonces hay veces que eso puede ser una incongruencia, porque hay veces que por el mismo trabajo o por el mismo exceso de estrés, yo no lo soporto, o él no me soporta, o vemos imperfecciones rápidos y queremos, ¿verdad?, crear una discusión. Y se nos olvida que lo que realmente nos pasa es que necesitamos tiempo de calidad para bajar esas revoluciones y para volver a tener esa cercanía. Ayer nos pasó que una de las, ¿verdad?, de las cosas que nosotros hacemos y que se las recomendamos es que nosotros nos damos masaje, ¿verdad? Nada que ver del aspecto sexual, solamente masaje. Y una de las cosas que no funciona para que se nos vaya rápido es que al frente del televisor tú estás en el sofá, pues él pone una silla, ¿verdad?, o yo pongo la silla, la primero que le toque, y la persona desde atrás va dando masajes mientras tú estás sentado, mientras estás viendo algo. Se te va el tiempo a las millas porque estás viendo algo, estás entretenido, pero a la misma vez el cuerpo sí lo está sintiendo y vas bajando revoluciones. De ayer que teníamos un día súper cargado de trabajo, que habíamos pasado mucho estrés, que estábamos irritables, después de eso fue, bueno, estábamos hasta riendo. Así que nosotros hemos descubierto que nuestro descanso incluye que tenemos que pasar tiempo juntos. Así es. Y como María decía, a veces está esa incongruencia donde cuando más estrés tenemos y cuando más coraje tenemos, nos queremos alejar y aislar. Pero lo menos que necesitamos es aislarnos. Lo más que necesitamos es de esa conexión saludable. No tal calce, nadie envidia a Ismaria y a Joel. Usted propóngase y hágalo. Exacto. No está permitida la envidia. Lo que pasa es que ustedes dicen eso. Mira, nos pusimos frente al televisor, uno se acostó y el otro empezó a darle masaje y bajaron el estrés. Sí, ¿no? Y es una invitación. Eso está al alcance de todos. Claro, Sí. claro. De hecho, ustedes acostumbran a hacerlo porque no es la primera vez que lo dicen. O sea, ustedes lo tienen como un hábito, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Y hay veces que algunos de estos hábitos y cosas que no funcionan se nos olvidan. Y pasa un tiempo donde no lo volvemos a hacer y luego lo recordamos. Así que la práctica, la consistencia es importante y poder recordar qué cosas no funcionaron antes. Y eso viene de la comunicación, ¿verdad? Que estábamos hablando de que otras cosas podemos crear expectativas, ¿verdad? Con la comunicación, el tiempo de juntos de calidad. La expectativa sobre el tema de la pornografía y la masturbación, poder hablar qué es lo que yo espero, si dentro de mis valores eso es algo que yo espero que no se dé ni dentro de la relación sexual o ni a solas. Hay casos donde una de las partes le dice a su esposa o al esposo, mira, yo veía pornografía, yo quiero parar, y se habló del tema, pero han pasado a lo mejor 15 años y ha continuado, y eso se ha mantenido en un secreto, y poder hablar sobre cuáles son las expectativas en ¿Qué relación recomendación ustedes le dan? Porque sé que para muchas parejas, por el tiempo que yo llevo haciendo este programa con tantos recursos, para mucha pareja, esos meros temas que ustedes mencionan les da mucho pacho. A pesar de que son matrimonio y llevan tantos años juntos, le da vergüenza hablar de esos temas de la sexualidad. ¿Qué recomendaciones ustedes tienen? Porque como la recomendación es, hablen de estos temas. Claro. ¿Verdad? Los problemas con masturbación, con pornografía, pero para hablar de esos temas, primero tienen que superar la vergüenza de hablar de esos temas. ¿Qué recomendaciones ustedes le dan a los que nos escuchan? Yo creo que, para que pierdan ese sentido de vergüenza, ¿no? Aumentar el tiempo de calidad junto y aumentar la comunicación en temas que a lo mejor sean triviales y menos, que atemoricen menos, que sean menos amenazantes. Amenazantes. Sí. Pero que esa frecuencia sea mucha. Sí, mientras más cercanos nosotros estemos, mientras nosotros desarrollemos ese hábito de hablar todos los días, no solamente una vez, y hablar de todo, pues, y poco a poco entonces traer esos temas. Mientras más alejados estemos, más difícil va a ser. Si nosotros si yo no sé dónde María almorzó ayer, si yo no sé las dificultades que tuvo en su trabajo, pues más difícil va a ser poder hablar de la masturbación o de la pornografía. Y yo creo que también es cuestión de tener varias secciones para hablar de diferentes temas hasta que vaya fluyendo, porque esto es como cuando nosotros teníamos amistades en la high. Éramos bien cercanos mientras estábamos en la high porque todos los días nos veíamos y había otro tipo de relación. A medida que ya va pasando el tiempo, ya las conversaciones no son iguales, ni la frecuencia es igual. Lo mismo pasa en el matrimonio. Yo no me voy a atrever
si nosotros no tenemos conversaciones de hace 2 semanas, a de la nada decirle, bueno, vea, ¿qué tú crees de nuestra sexualidad? O sea, va a ser algo incómodo. Tiene que ser algo que fluya, ¿verdad? Y tenemos que ir acercándonos poco a poco para tener esa conversación. Está terminantemente prohibido que cada cual hable con su, en el caso de los hombres, con, ¿verdad?, el esposo con sus panas, o la mujer con su amiga acerca de su sexualidad. Es que a veces hablamos con gente de afuera y ni con nuestra pareja, ¿verdad?, o nuestro esposo, no le hemos tenido esa conversación. Entonces estamos diciendo, él está fallando o ella está fallando en esto, pero ella ni lo sabe. Él ni lo sabe. O sea, yo creo, y además tenemos que, no es que no puedes hablar con nadie, porque, ¿verdad?, necesitamos desahogarnos, pero tú tienes que seleccionar a quién tú se lo vas a decir. Y no puede ser a esta persona, esta. Tienes que seleccionar quién te puede dar un consejo válido. A veces vamos a la fuente que ha tenido varias parejas, que se ha divorciado muchas veces, que no tiene compromiso. Entonces realmente estamos buscando ahí un consejo de sanidad. O lo que estamos buscando es una excusa para finalmente salirnos de la relación. Sí, que algunos es por simple desahogo. Entonces, sí, ¿verdad? Y hay que pensar hasta qué punto esa persona a quien tú escoges para hablarle es discreta. Correcto. Porque a lo mejor para ti es tu mejor amiga o tu mejor amigo, pero tú no eres su mejor amiga o su mejor amigo. Y se lo dice al esposo, aunque se lo digas al esposo, violentaste el que ella te pidió o él te pidió, por favor, que quede entre nosotros. Correcto. Así que debería ser un profesional, ¿verdad que sí? Preferiblemente. Sí, o un pastor, o un consejero, una persona que esté, ¿verdad?, capacitada para poder darte un consejo alineado a lo que realmente tú estás buscando. Y a veces entonces estamos trayendo las expectativas a todo el mundo menos a la persona que Exactamente. es quien puede ¿El ser protagonista? Exacto. Y esa o la persona va a protagonista. tener abogados, jueces, Sí. sin defenderse, o sea, Sin saberlo. Sin Sin saberlo, de qué Exacto. acusan. Y entonces otra cosa es que a lo mejor le estamos, sin nosotros querer, trayendo una información que va a cambiar la forma en que van a ver entonces ahora el marido. Exactamente. Estamos dañando su testimonio, Sí. sea como sea. Sí. Sí. Las expectativas también, ¿verdad?, en ocasiones no son creadas por experiencias previas, ya sea por una relación que tuvimos anteriormente, ya sea por una novela que hemos visto o por algo de la televisión, o por una fantasía. Y estas son cosas que tenemos que tener bien en clara, porque realmente lo que nos lleva este tipo de comparación, ¿verdad?, o este tipo de crítica es al resentimiento. Y quiero aclarar, no estamos diciendo aquí que uno tiene que conformarse, porque uno sí debe de tener unas expectativas. Lo que estamos hablando es expectativas que no son reales. Tú no puedes tener una expectativa de perfección sabiendo que tú eres imperfecta o sabiendo que tú eres imperfecto, ¿verdad? Tenemos que tener unas expectativas ¿verdad? Reales, número 1, y número 2, tenemos que compartir esas expectativas, porque normalmente las discusiones se dan después de lo que pasó y tú le dices, es que yo esperaba, es que mis expectativas eran, pero ¿y por qué no tuvieron esa conversación antes? Por ejemplo, y esta es una de las, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero de las recomendaciones, pero si el domingo tú esperas chocolate, pues dilo, bueno, yo espero que el domingo venga con por ahí con unos chocolatitos. O, por ejemplo, él no come azúcar. Pues entonces ya yo estoy preparando, ok, ¿qué tú quieres? ¿Que te gustaría algo? ¿Quieres una sorpresa? Porque él no come azúcar. Pues son cositas que tienes que preguntar, porque también lo dijimos en otra sección, hay veces que quiero flores y hay veces que no quiero. Pues me lo voy a volver loco, le tengo que decir cuándo es que lo quiero. Mire, hace varios días, y Mari me dice, ¿qué tú necesitas? Y yo le digo, y entonces, ya yo sé por dónde ella viene. Y yo le digo, no, yo no necesito nada. Y ella me dice, pero es que tú no comes dulce. Y yo le digo, no, pero pues una fruta, un frappé. Y ella me dice, no, pero es que a lo mejor tú me vas a regalar chocolate y tú no comes chocolates. Y yo le dije, no, pero es que yo no quiero aumentarle el estándar, yo no quiero que se suba la más. Pero eso fue algo que o se pudo quedar en el aire, yo simplemente decirle, no necesito nada, y que no hubiera ese intercambio de información. Entonces está, ¿verdad?, lo de que es fantasía versus realidad. ¿Qué es eso? Explícame. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces podemos tener unas expectativas que se conviertan en una fantasía, y dentro de esa fantasía se da la perfección. Y como hemos hablado hasta ahora, en la película de la 20, película. con un guión y todo al detalle y perfecto. Así mismo. y cuando llega a la realidad, hay dificultades y situaciones que nosotros no esperábamos.
Entonces, pues es bueno que tengamos unas expectativas donde no sean demasiado rígidas, porque cuando hay mucha rigidez se puede romper algo, o que no sean demasiado flexibles, donde no hay suficiente firmeza para que pueda funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como ya dije, si quieres los chocolates, dilo. Pero también tienes que ser flexible, sabiendo que tú no eres perfecto. Así que no puedes decir, mira, yo espero que tú me bajes la luna. Porque si sabes que es algo que es irreal, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Sí, también haga preguntas incómodas desde el noviazgo. Y ahí entonces donde entra lo que estabas diciendo, Juan Carlos, de que algunas personas dentro del matrimonio no se atreven a hablar de estos temas. Pero si desde el noviazgo empezamos a hacer esas preguntas incómodas o empezamos a hablar de estos temas, pues podemos ya luego mantener. Porque podemos a lo mejor tener una intimidad en el noviazgo y una confianza de atrevernos a preguntar cualquier cosa, pero esto es algo que conlleva mantenimiento. Es como hay cosas que para poder vivir y estar saludables requieren un mantenimiento, ir 2 veces al dentista, a lo mejor una vez al año un chequeo de cómo estamos de salud, pero hay cosas que no pueden esperar 6 meses. Y entonces ahí es donde necesitamos recordar que un matrimonio saludable requiere un mantenimiento frecuente. Y vivir el presente, ¿verdad? Y esto pasa mucho, comparamos con relaciones anteriores y a veces cuando son segundas nupcias, comparan con el primer matrimonio. Y yo quiero hacerles esta pregunta. Si realmente era tan buena la pareja que tenían antes, ¿por qué no están ahora con ellos? Lo que pasa es que nuestra mente agarró lo que era bueno de esa persona y se olvidó de lo malo. Entonces comparamos al que tenemos ahora con lo bueno que tenía aquel y se nos olvida que este también o ella también tiene cosas buenas. O sea, tenemos que ver el paquete completo. Muchas veces, ¿verdad? El cerebro nos engaña y nos dice, no, pero aquel era bien detallista. Sí, aquel era bien detallista, pero tenía 3 altares que visitaba. ¿Ves? O sea, tenía varias parejas. Tú tienes que entonces sopesar. Realmente no puedes comparar y cada una de las personas es diferente. Tú no puedes tratarlos por igual. Igual también las amistades, porque nos pasa que una persona nos hizo daño. Entonces ahora ponemos una barrera, nadie se me va a acercar porque no es que tú no sabes, es que a mí me han hecho mucho daño. Pero es que no viene con esas intenciones. Entonces va a pagar él o ella por lo que pasó. Tenemos que aprender a vivir en el ahora. Olvídate del pasado y no te preocupes por el futuro. Vive el presente. Y es mejor un amor real que uno ficticio. Las imperfecciones son parte del paquete y no todo va a ser bello dentro de la relación, ni siempre va a haber fuegos artificiales dentro de las relaciones sexuales y eso está bien. Y es bueno poder tener esa flexibilidad para aceptar eso. Yo estaba viendo un video, yo creo que fue el año pasado, de un funeral donde la viuda, que era una asiática, empezó el mensaje diciendo, pues qué bueno que ya no te voy a escuchar roncar. Digo que no voy a extrañar tus ronquidos. Qué bueno que ya los zapatos no van a estar en medio de la sala. Y empezó a decir la lista de las imperfecciones. Y entonces, luego de las imperfecciones, ¿verdad? Respira profundo y empieza a sollozar. Y dice, ¿cuánto daría yo por un día solamente de tus imperfecciones? Y empieza a mencionar, tus ronquidos me daban a mí la seguridad de que tú estabas durmiendo al lado tuyo. Los zapatos que estaban mal puestos en la sala me recordaban que lo más importante no es tener una casa limpia, sino una familia y un hogar y un techo. Y seguía cada una de las imperfecciones mostrando realmente lo que perdió. Realmente nosotros le estamos dando el peso a lo que realmente vale. Y esto me viene a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera tenido las expectativas de nosotros, ¿verdad? A su nivel y no sabiendo que nosotros somos imperfectos. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? No. Él hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros, sabiendo todo el daño que nosotros le íbamos a hacer y sabiendo que lo íbamos a rechazar, que íbamos a pecar. ¿Ustedes creen que él lo hubiera hecho? Sin embargo, su amor era tan y tan grande, y su amor es tan y tan grande, que él nos ama aún con nuestras imperfecciones y nos invita a ser mejor. Y gracias a ese amor nos impulsa a cada día ser mejor y a cambiar nuestras imperfecciones. Y así debe ser, ¿verdad?, una relación, y así debe ser un matrimonio. No es que lo cambies, no es que tengas las expectativas por abajo tampoco, sino que hables de frente, estas son mis expectativas, cómo lo podemos trabajar. Y al unísono, luchar para seguir hacia adelante y poder cumplir y lograrlo.
No siempre, como decía Joel, no siempre va a ser fuego artificial aún en el acto sexual. Y eso está bien. Está bien que hayan problemas, está bien que tengamos situaciones. Eso es parte del proceso. Donde está nuestra actitud y donde debe estar nuestro corazón es que aún ante ese proceso, aún ante esas situaciones, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder subsanar la relación? Nuestro enfoque, nuestro corazón está en subsanar, en mejorar, o nuestro enfoque está, ¿cómo salgo de esto? No puedo más, y soltar las ataduras o soltar, ¿verdad? Nuestra maleta. Piensa en Dios. Dios quiere soltar la maleta que tienes de tu vida, o Él quiere agarrarte hasta que tú llegues hasta el final y te encuentres con Él. Yo pienso que un mal capítulo no hace malo el libro completo. Para si nada. algo no salió bien, si algo no te gustó, si algo te ofendió, pues entonces existe el diálogo, existen las páginas en blancos, existen los canvas en blancos para volver a pintar. Pero hay gente que pone un sello y dice, no, este libro lo quemo, clausuro la biblioteca, digo, a no ser que haya maltrato, ¿verdad? Pero por ahí siempre dicen, ay, no podemos tener la fantasía de un amor de novela. Es verdad, no, las novelas son novelas, pero sí podemos vivir también cosas lindas como las novelas. Claro que podemos preparar un ambiente lindo como las novelas. Y podemos superar problemas, Claro y nos que sí. fortalece como pareja, porque estamos más sólidos. Mira, no somos algo liviano, no somos algo pasajero, somos algo duradero. Pero para eso tenemos que tener el corazón y la mente bien enfocados. No las expectativas en algo que ni siquiera tú misma o tú mismo puedes lograr. No en la perfección, sino en la realidad. Así que no se viva la película, que no siempre es posible, y disfrute de la vida como es. Claro. Como es. Y los momentos. Definitivo. Qué chévere. ¿Dónde consiguen a los Ventura? Sí, miren, para consejería ahora mismo está cerrada para casos nuevos, pero pueden entrar al canal de YouTube Consejero Joel Ventura Hernández, donde pueden ver contenidos, videos sobre estos temas y sobre otros, sobre el manejo de la ansiedad y sobre cómo manejar ataques de pánico, y etcétera. Y en la página de nuestro libro, mi mejor cliente en Facebook. Muchas gracias a todos. Excelente. Gracias, muchachos. Bendiciones. Un gustazo tenerlos Feliz acá. Día del Amor y la Amistad, y gracias por su amistad y por su amor. Ay, qué Igual, linda, igual. gracias, Y amor. vamos a cerrar el tema con un estreno musical mundial solo para